Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Es martes, como muy bien lo decía la hermana Marta en su oración. Y al ser martes estamos en la escuela de la oración. Estamos aprendiendo a orar desde o a partir de las oraciones que otros hicieron y que quedaron registradas en las páginas de la Sagrada Escritura. Estamos nosotros en el Salmo capítulo 16. Ese salmo lo comenzamos hace 8 días en la exposición. Ubíquese por favor ahí nuevamente, Salmo capítulo 16, avíseme cuando esté en el Salmo capítulo 16. Y comenzamos entonces de una vez. Muy bien, recuerden usted por favor el nombre que aparece en su Biblia, el título que aparece en su Biblia sobre ese salmo, por favor. El título, ¿cuál sería? Se llama Una herencia escogida. Muy bien. ¿Algunas cosas que decir? Claro que sí. Tengo aquí una serie de comentarios que me gustaría leerle, me gustaría comentar con ustedes, me gustaría transmitirle con respecto a ese Salmo capítulo 16. Dice, por ejemplo, es llamado este Salmo 16 la joya de David. La joya de David. Algunos expositores lo llaman, esta es la joya de David, lo que usted encuentra en el Salmo 16. Otra persona dice, algunos lo han calificado de preciosidad, otros de alhaja dorada, otros de gema valiosa, y el propio Espíritu Santo por medio de la pluma de los apóstoles Pedro y Pablo nos muestra que el Salmo entero versa sobre el Señor Jesucristo, que todo lo que aquí se dice tiene que ver con Él. Una verdadera y auténtica joya, dice en algunos de los expositores. Una joya, ¿por qué una joya? Dicen que todos los versículos hablan de Jesucristo, sobre todo hay unos que más hacen énfasis en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es exactamente lo que nosotros estamos viendo. Algunos lo han dividido de la siguiente manera. Versículo 1. La búsqueda del oro. Versículos 2 y 3. La posesión del oro. Versículos del 3 al 5. La prueba del oro. Versículo 6. El precio o valor del oro. Versículos del 7 al 8. La utilidad del oro. Versículos del 9 al 10. La estimación del oro. Y versículo 11, el refinamiento del oro. Se cuenta que para la mayoría de expositores, lo que usted encuentra en el Salmo 16 es oro puro. Otros han dicho lo siguiente, versículo 1, el creyente consciente del peligro confía exclusivamente en Dios su protección. Eso es muy bonito. Versículos 2 y 3, el creyente busca justificación únicamente en la justicia de Dios, mientras mantiene su santidad personal en la comunión con los demás creyentes. Versículos del 3 al 5. El creyente encuentra su porción presente y espera su herencia eterna en el Señor. Versículo 6. El creyente se felicita a sí mismo por lo agradable de su morada presente y las bondades de su herencia futura. Versículos 7 y 8. El creyente busca los consejos del Señor por la noche y comprueba su realidad durante el día. Versículos 9 al 10. El creyente se regocija y alaba al Señor por la promesa de un descanso en la esperanza de resurrección en gloria. Versículo 11. El creyente, desde la diestra de Dios, realiza la plenitud del gozo y las delicias para siempre. Creo que el versículo más conocido de este Salmo capítulo 16 es precisamente el versículo 11, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué impresionante, ¿no? Ya pasamos nosotros por el Salmo 1, por el versículo 1, perdón.
Este versículo 1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hace 8 días hicimos nosotros la división natural de este Salmo capítulo 16 y dijimos que el Salmo capítulo 16 estaba dividido al menos, subdividido al menos en 6 partes. ¿Se acuerda que ese ejercicio nosotros lo hicimos? Una subdivisión en 6 partes. Primera parte, versículos 1 y 2. Segunda parte, versículo 3. Tercera parte, versículo 4. Cuarta parte, versículos 5 y 6. Quinta parte, versículos del 7 al 10. Y sexta parte, versículo 11. División en 6 partes. También dijimos que el versículo 1 habla de protección. Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Y aparte de hablar de protección, dijimos que en el versículo 1 el salmista, ¿quién es el salmista según el subtítulo? Búsquelo por favor y me lo dice. Usted ya ha aprendido a interpretar los salmos. Entonces, ¿quién es el salmista según el subtítulo? El salmista es David. ¿Cómo sabe? Porque ahí dice Mictam de David. Entonces, en el versículo 1 está David orando, especificando a Dios. David está orando a Dios. ¿Y cuál es el tema de su oración en el versículo 1? Protección. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame. Protección. Que como dijimos nosotros hace 8 días, porque así hemos enseñado la oración del Padre Nuestro para ayudar, facilitar a la memoria. Decimos que la oración del Padre Nuestro está conformada por una invocación. A continuación hay 1, 2, 3 peticiones que tienen que ver con los intereses de Dios. Intereses de Dios. Intereses de Dios. En la petición número 1, la petición número 2 y la petición número 3. Que a continuación se encuentra usted con otras 3 peticiones, la 1, la 2 y la 3, para un total de 6. Y ese segundo grupo de 3 peticiones ya tiene que ver es con los intereses del hombre. Y vuelvo y le escribo intereses del hombre. Y vuelvo y lo escribo dando ejemplo para que usted también lo escriba, los intereses del hombre. O sea, mis intereses. Punto. Y termina con una conclusión o una despedida. Despedida. A mí me impresiona, pues desde el momento de mi vida en el cual yo comencé a coger la Biblia, a mí me impresiona el orden tan impresionante que tiene la Sagrada Escritura. Hasta en el tema de las oraciones. Cuando los discípulos le piden al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar, el Señor les dice, ok, cuando ustedes oren, digan así, o hablen así, o digan esto. Lo primero, una invocación, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es lo primero. A continuación, hay 3 peticiones. Primero, santificado sea tu nombre, que es el nombre de Dios, primer interés de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, segundo interés divino, que es el reino de Dios. Tercero, hágase tu voluntad, tercer interés divino, que es la voluntad de Dios. Todo esto está registrado en un libro que nosotros hicimos, que es un manual práctico de oración, que es el libro Azulito, que se llama así, Guía Práctica de Oración. Me imagino que usted tiene ese librito. Ese librito se ha obsequiado, se ha regalado, se ha utilizado para las evangelizaciones. Es un librito de bolsillo, es un librito práctico, es muy fácil de entender, de modo que como es muy fácil de entender, pues esto no debería estar solamente en el libro, sino que debería estar sobre todo en la cabeza. Yo no tengo el libro a la mano, sé que por ahí hay unos libros todavía, ¿sí? Pero los libros se han distribuido. ¿De qué le sirve a uno tener un montón de libros ahí todos repetidos, acumulando cosas? No, los libros son para distribuirlos y que a su vez de su mano vaya a otra mano y esos libros le puedan servir a Dios. Entonces aquí tenemos los 3 intereses divinos. El primero tiene que ver con el nombre, ¿de quién es el nombre? De Dios. El segundo tiene que ver con el reino, ¿de quién es el reino? De Dios. Y el tercero tiene que ver con la voluntad, ¿de quién es la voluntad? De Dios. Aquí nos damos cuenta cómo hasta en la oración Dios debe ser la prioridad. ¿Sí se da cuenta? El texto de Mateo capítulo 6 versículo
33, dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, ponga a Dios de primeras hasta en la oración. Quiero que lo note, de primeras hasta en la oración. Eso debe ser lo más importante para todo cristiano, ¿no? Que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios sea establecido y que la voluntad de Dios sea hecha. Eso debe ser lo más importante para el cristiano. Ahora, a continuación vienen las añadiduras. La añadidura siempre está de segundas. La añadidura tiene que ver con mis intereses. Entonces, primer interés. Y el primer interés dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, tiene que ver con el pan. ¿Qué es la provisión? Sería la primera P. La provisión. Muy bien, la provisión. Después de hablar del pan, que es la provisión diaria, entonces se dice claramente, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la segunda tiene que ver con el perdón. Cuando habla de provisión, se está refiriendo a la comida, pero no solamente a la comida, se está refiriendo a lo que yo necesito, a lo que es necesario diariamente. Si usted está recibiendo lo que es necesario diariamente, de verdad, es para tirarse de rodillas y decirle a Dios gracias. Pero si con lo que recibe de necesidad o necesario diariamente no está satisfecho, no está contento, perdón, no es agradecido, entonces hay un problema y hay un problema espiritual de gran índole que hasta que no se supere, olvídese que van a fluir otras cosas a nuestras cuentas, a nuestras billeteras, a nuestras alacenas, a nuestras neveras, a nuestras artesas de amasar, mientras que yo no aprenda a ser agradecido con lo que tengo. En segundo lugar, entonces, perdón. Y tercero dice, pues, claramente, Señor, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y aquí aparece la tercera P. ¿Y cómo se llama esa P? Es la P de la protección. Entonces tenemos los tres intereses que tienen que ver con el hombre. Realmente lo que necesitamos todos los días. Yo necesito todos los días provisión divina, necesito todos los días perdón divino y necesito todos los días protección divina. Analice. ¿Necesita usted algo más? Esto no le crea a usted una mentalidad mediocre ni conformista. Esto le crea a usted una mentalidad agradecida. ¿Necesita algo más? Si el mismo Salomón, teniendo todo el dinero del mundo, le dijo a Dios, no me dé ni pobreza ni riqueza. Más bien le podemos decir a Dios, no me dé ni pobreza ni riqueza, a mí dame la capacidad para ser agradecido en lo poco y para ser agradecido en lo mucho, entendiendo que el ser agradecido es clave para pasar de lo poco a lo mucho. Entonces tenemos provisión, tenemos perdón y tenemos protección. Esto entonces no es prioridad, esto es añadidura. Así de sencillo. Añadidura. Lo que usted necesita, eso por lo cual usted sufre, en la cabeza de Dios está en un segundo plano, está en un segundo puesto. ¿Por qué el Señor no me lo da? Porque sus intereses son los suyos. Cuando mis intereses entonces no sean los míos, cuando mis prioridades no sean las mías, sino que sean las de Dios, cuando todo se calibre así, cuando todo se configure así, las cosas van a comenzar a fluir de una manera completamente diferente. Cuando usted sea capaz de dejar tirado en la vida cualquier cosa, menos a Dios y menos las cosas de Dios, ahí todo va a seguir fluyendo de una manera diferente. Y termina con una despedida, porque dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué maravilla! Cuando uno va a orar, uno no puede estar orando ahí a la loca, hablando un montón de cosas, sino que uno tiene que tener un tema, ¿sí? Y aquí se nos da entonces a nosotros un tema, 2 temas, 3 temas, 4 temas, 5 temas, 6 temas. Así oraba el Señor Jesucristo de esa manera organizada. Una introducción, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6 y una despedida. Punto. Cuando ustedes oren, oren así. En conclusión, cuando ustedes oren, oren de manera organizada, oren de manera ordenada, oren de manera sistemática, oren teniendo claridad mental, oren sabiendo que Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión, y que a Dios le gusta que hagamos todas las cosas decentemente y en orden. Todo eso está en la Biblia. Aquí en el Salmo capítulo 16, versículo 1, pues se abre el versículo diciendo guárdame. Guárdame. Yo le quiero hacer una pregunta, pues yo acabé de tomar nota otra vez
¿Sí? ¿Otra vez? Sí, claro. ¿Otra vez tomando nota de algo que usted puso en un libro hace un montón de años? Sí, otra vez tomando nota, porque es que yo me siento también aquí a aprender con usted. Entonces yo tomé nota. ¿Quién acaba de tomar nota de lo que yo le acabo de decir? Y usted que ha tomado nota, gracias a Dios, y usted que ha tomado nota, entonces compare la invocación, las 6 peticiones y la despedida. Compare todo eso, por favor, y relacione algo de eso con la primera palabra del Salmo capítulo 16, versículo 1. Y entonces, ¿con cuál de las cosas anteriormente dichas o repasadas, dígame usted, la puede asociar o la puede relacionar con la palabra guárdame? Guárdame, ahí la tiene, muy bien. Es una de las P's, es la tercera P, la que tiene que ver con mis intereses, que recuerde que son añadiduras. Entonces aquí David pues está orando conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sé yo que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Hombre, pero es que Jesucristo lo dejó muy claro. Jesucristo lo dijo y lo mandó a escribir y ahí lo tenemos. Pues si usted está orando a favor del nombre de Dios, del reino de Dios y de la voluntad de Dios, pues obvio que está orando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si usted está orando pidiendo la provisión, o sea, lo que usted necesita, pidiendo el perdón y la capacidad de perdonar a otros, y pidiendo la protección o pidiéndole a Dios que lo libre, que lo resguarde, que lo proteja o que lo guarde, como dice el Salmo 16:1, pues es obvio que usted está orando dentro, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted ora conforme y usted sabe que está orando conforme a la voluntad de Dios, pues usted va a orar de una manera tranquila. Usted va a orar de una manera confiada. Ahí es cuando usted hace lo de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Ahí es cuando usted se acerca confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ¿por qué? Porque sabe que lo que va a decir es lo que Dios quiere que usted le diga. Punto. Allá usted no va a titubearse. Señor, si es tu voluntad, no, ¿cuál si es tu voluntad? Devuélvase y estudie más bien. Y cuando haya estudiado y cuando haya adquirido certezas y convicciones, ahora sí regrese al trono y ore. Porque al Señor le encantan las certezas y le encantan las convicciones. Ahí lo tiene. Guárdame, oh Dios. Ahora guárdame, oh Dios, ¿por qué? Dice, porque en ti he confiado. Ahora, si le dice guárdame, entonces usted contextualice imaginariamente a David. ¿Cuándo? ¿En qué momento nosotros le decimos a Dios, Señor, guárdame, o guárdalo, o guárdala, ya sea en la oración personal o en la intercesión por otros? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? Es que yo utilizo la palabra guárdame, o líbrame, o protégeme, o resguárdame. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Analícelo y responda, por favor. Yo sigo escribiendo. Cuando estoy en peligro. Gloria, ¿qué excelente? Pues cuando estoy en peligro. María Sánchez, cuando me siento en peligro. Muy bien. ¿Cuándo? Cuando me siento en peligro. O al momento de tomar decisiones. O con la salud también. Muy bien. Es cuando yo siento pasos de animal grande, como lo decimos entre nosotros, ¿no? Ahí es cuando utilizamos esa expresión. Mientras que yo no me sienta amenazado, perseguido, acechado, cazado, pues entonces yo no voy a utilizar la expresión guárdame, líbrame. Yo busco ese resguardo en Dios cuando yo me siento perseguido, cuando yo me siento acosado, acechado. Ahí. Cuando hay toda una operación cacería en contra mía y yo siento y yo discierno esa operación. Ahí entonces es cuando yo le digo a Dios, Señor, guárdame. Pero a continuación, al final del versículo, y eso lo hablamos hace 8 días, hay una condición para que el Señor me guarde. Y esa condición es la confianza en Él. El haber confiado en Él. Porque mire lo siguiente. Si tiene usted un problema, pero en medio del problema usted va y acude al vecino, a Dios no lo busca. Va y acude a la vecina, a Dios no la busca.
Vaya, acude al prestamista, a Dios no lo busca. Vaya, acude al gota a gota, a Dios no lo busca. Vaya, acude al tarotista, a Dios no lo busca. Vaya, acude al que lee el horóscopo, a Dios no lo busca. Vaya, acude al que lee el tabaco, a Dios no lo busca. Vaya, acude al que lee el chocolate o la taza de café, a Dios no lo busca. Vaya, acude al brujo, al hechicero, al santero, a Dios no busca. Y ya en el momento de la desesperación le dice a Dios, guárdame porque en ti he confiado. Pues es una completa mentira. Porque ha demostrado, por lo que se ha visto, a quienes ha buscado en medio del problema, que ha confiado en todo el mundo y ha confiado en cuanta cosa se le aparece por delante, menos en Dios. Excelente, eso quiere decir que no confía en Dios. Y si no confía en Dios, pues ¿cómo se atreve a decirle, Señor, guárdame porque en ti he confiado? No. Pues que vaya y lo guarde el brujo, vaya y lo guarde la bruja o el vecino o la vecina, ese al cual corre y acude a contarle todas las cosas, porque como a Dios no le cuenta nada, a Dios no acude, en Dios no confía verdaderamente. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero aquí el salmista, que es David, está plenamente convencido de que su resguardo y protección se encuentra solamente en Dios. Entonces deposita toda su confianza solamente en Dios. Y eso quiere decir que se niega a buscar ayuda por otros medios. Que se niega a buscar en otros lados lo que no le pueden dar. Porque si me están persiguiendo y el que me está persiguiendo es el enemigo, y en nuestro contexto el que me está persiguiendo es el diablo, pues dígame qué puede hacer el vecino para ahuyentarme al diablo. O qué puede hacer la vecina para ahuyentarme al diablo. O qué puede hacer el baño con ruda para ahuyentarme al diablo. El único que me puede resguardar del enemigo, pues es Dios. Entonces dése cuenta que hay una gran condición que cumplir. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Ok. A continuación, versículo 2, que hace parte de una de las subdivisiones, junto con el versículo 1, dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando le pregunté hace 8 días, la mayoría acertó y dijo, en el versículo 1 está hablando con Dios, pero en el versículo 2, otra vez repito, en el versículo 1 está hablando con Dios, pero en el versículo 2 está meditando. Muy bien. ¿Qué se hace en el momento de la meditación? En el momento de la meditación, yo no hablo con Dios. En el momento de la meditación, yo me hablo a mí mismo, exactamente, muy bien Ana Milena, exactamente a mi alma, muy bien Germán, exactamente a mi alma. ¿Por qué hay que hablarle al alma? Pues porque el alma se descontrola, se desencasilla, se desquicia, se enloquece, es la loca de la casa, la cual se tiene que controlar con palabras de autoridad. Hay que traerla al orden, o como hemos dicho, hay que meterla en cintura, porque muy bien Natalia es caprichosa. Es caprichosa. Entonces aquí David, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso hasta el versículo 2. Ahora pasamos al versículo 3. El versículo 3 entonces es otra división, un versículo solito, apartado de los versículos 1 y 2 y apartado del versículo 4, porque hay un doble espacio. Usted lo puede comprobar ahí en la Biblia. El versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Primero identifiquemos en el versículo 3 qué es lo que está haciendo David. Vuelva a leer, yo lo leo y después lo vuelva a leer usted y discierna qué está haciendo David. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Por qué se expresa de esa manera? ¿Qué está haciendo en el versículo 3? Buena pregunta, ¿cierto? Vuélvalo a leer, analice, discierna y responda, por favor.
Espero su respuesta. La pregunta es para Gloria, Juan Esteban, Marta León, Natalia, Denise, Magda, Zoila, María Sánchez, Ana Milena, Germán, Diva, Marley y Henry. ¿Qué está haciendo David? A ver, analícelo por un momento. Analícelo por un momento. Vamos a descartar cosas, ¿sí? Porque si aquí David está en la presencia de Dios. Si está en la presencia de Dios, quiere decir que está en un momento íntimo, está en un momento confidencial con Dios, está en un momento privado con Dios. Eso quiere decir que no hay ningún otro ser humano por ahí aparte de él. No está solo, está con Dios. Pero no hay otro ser humano por ahí. Eso quiere decir que no hay predicación. No está predicando. Si no está predicando, entonces, y él está hablando, entonces, o le está hablando a Dios, o se está hablando a sí mismo, o le puede estar hablando al diablo también. Que ya hemos visto nosotros que o le está hablando a Dios, o le está hablando al diablo, o se está hablando a sí mismo, o le está hablando al prójimo. Y ya hemos definido también de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, que hablar con Dios es orar. Hablar con el diablo es para reprender. ¿Sí? Hablar consigo mismo es para meditar. Y hablar con el prójimo es para predicarle. Eso también tiene que estar claro, ¿no es cierto? Porque uno siempre está moviendo la boca. ¿Para qué mueve la boca? Para lo que no podemos mover la boca es para meternos en chisme, ni murmuraciones, ni divisiones, ni escarnio, ni vituperio, ni nada de esas cosas. Tenemos que mover la boca, la lengua, es o en comunión con Dios, o en reprensión al diablo, o en meditación conmigo mismo, o en predicación, enseñanza, ilustración a los que me rodean. Descartando, no está con otro ser humano ahí, no está predicando. Ahora, ¿será que le está diciendo al diablo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia? No, tampoco. Porque pues, es que eso sería ponerse como a charlar con el diablo. Y ya aprendimos que eso no se hace. Entonces aquí él no está charlando, no le está contando, no está conversando con el diablo. ¿Sí? Si estuviese hablando con el diablo sería en un tono de reprensión, en un tono de orden, en un tono de mando. Le estaría diciendo fuera. No converse con la serpiente, o si no le pasa lo que le pasó a Eva. Entonces, o le está hablando a Dios y le está diciendo a Dios, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Puede ser. El versículo 4 es la otra cara de lo que encuentra en el versículo 3, porque mientras que el versículo 3 habla de los santos y los íntegros, el versículo 4 habla de se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, o sea, los idólatras. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Está hablando de los idólatras, está hablando de los paganos en el versículo 4, y está hablando de los creyentes, está hablando de los justos en el versículo 3. ¿Sí lo notó? Ahora en el versículo 1 está orando, hablando con Dios, y en el versículo 2 pues está meditando. ¿Qué está haciendo? Pues no podemos ser dogmáticamente estrictos al señalar qué está haciendo en el versículo 3 y en el versículo 4, porque perfectamente,
Si usted lee el versículo 3, puede estar orando o puede estar meditando. Le puede estar diciendo a Dios: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Qué significa eso de toda mi complacencia? Pues lo que está diciendo es que yo he decidido que la comunión que voy a tener con los seres humanos, esa comunión va a ser con los justos, con los íntegros, con los rectos, con los que tienen buena moral, con los que tienen valores, con los que tienen temor de Dios. Ellos van a ser mi compañía, ellos van a ser los que me rodeen, ellos van a ser mis amistades, ellos van a ser mis amigos. Pero a continuación, cuando usted llega al versículo 4, pues parece que no estuviera orando. Porque no le puede estar diciendo a Dios: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, como contándole algo a Dios, como contándole a Dios algo que Dios mismo hace. No, como que no encaja. Entonces, pero vamos en el versículo 3. Entonces, en el versículo 3 sí puede ser que esté orando, o sea, haciendo lo que dice el versículo 1, pero también puede ser que esté meditando. O sea, como diciéndole a su alma, primero en el versículo 2, es que Él es mi Señor y no hay bien para mí fuera de Él. A continuación, versículo 3, y mi compañía, mis amistades van a ser los justos, van a ser los rectos y van a ser los íntegros. Si usted se pone a analizar, parece que estuviera más meditando, o sea, hablándole a su alma, metiéndola en cintura con respecto y refutándole al mismo tiempo el tema de que el alma quiere ciertas amistades que el espíritu no quiere. Porque el alma, ¿qué clase de amistades quiere? Todas las amistades que alcahueteen y que conduzcan a una conducta pecaminosa. Mientras que el espíritu, que siempre está dispuesto para las cosas de Dios, pues, ¿qué clase de amistades quiere? El espíritu quiere la clase de amistades descritas en el versículo 3, mientras que el alma quiere la clase de amistades descritas en el versículo 4. Tener amistades cristianas, creyentes, temerosas de Dios, eso le gusta al espíritu, no le gusta al alma. Tener amistades mundanas, viciosas, llenas de mañas, eso le gusta al alma y no le gusta al espíritu. Qué interesante, ¿no le parece? Ahora, dejando claro lo que dice el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. O sea, me complazco con todo aquel que sea santo, me complazco con todo aquel que sea justo. O sea, me complazco con el que respeta a Dios, con el que tiene temor de Dios, independientemente el lugar de la tierra donde se encuentre. O sea, si cree en Jesucristo y está en la China, es mi hermano en Cristo. Si cree en Jesucristo y está en África, es mi hermano en Cristo. Si cree en Jesucristo y es blanco, amarillo o negro, es mi hermano en Cristo. Si cree en Jesucristo y es pobre, clase media o tiene mucho dinero, es mi hermano en Cristo. No importa, lo que me importa es lo que tiene adentro. Eso le gusta al espíritu y no le gusta al alma. Si pasa al versículo 4, que ya dijimos que era otra división, versículo 4, solito, pues nos encontramos, ya había dicho, con la otra cara del versículo 3. Aquí no está hablando del santo y no está hablando del justo, sino que está hablando del idólatra, del pagano. Mientras que para los justos y para los santos, note versículo 3, hay complacencia. Ahora, defina por favor la palabra complacencia. ¿Qué es lo que siente David? Es lo que experimenta y es lo que vive. ¿Qué entiende usted por complacencia? Mi complacencia. Y la complacencia de todos los justos y la complacencia de todos los santos. ¿Qué es eso de complacencia? Es muy fácil la definición. ¿Cierto? Es muy fácil la definición. Complacencia. Complacencia tiene que ver con sentirse muy bien, tiene que ver con alegría y gozo, tiene que ver con sentirse contento, tiene que ver con su agrado en Dios, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con paz. Bien. Mire que dentro de la palabra complacencia, en el centro, en el corazón, en el corazoncito, si usted escriba la palabra complacencia y se va a dar cuenta que en el centro de la palabra hay un término. Regáleme ese término.
En el centro, en la mitad, no en las esquinas, sino en el centro, en la mitad. Regáleme esa palabra, por favor. ¿Cuál sería la palabra? Otra vez le pido, escriba en su cuaderno la palabra complacencia. Busque el centro de esa palabra. Ahí hay una palabra incrustada. Sáquela de ahí y regálemela. Placer. Muy bien. Placer. La palabra placer. ¿No es cierto? Y usted se pone a meterle más etimología al asunto. La etimología es la raíz de las palabras. Pues ahí no solamente está la palabra placer, sino que al principio dice complacencia, que es como cumplimiento, como cumplir el placer, cumplir lo que le place al otro, cumplir lo que le da satisfacción al otro. Eso es, cumplirle el placer. Complacencia significa entonces placer cumplido. Qué bonito eso, ¿no es cierto? Complacencia, el placer cumplido. Escríbalo ahí en su cuaderno, por favor. Escríbalo en su memoria, antes de en su cuaderno, por favor. Complacencia es el placer cumplido. Qué bonito eso, el placer cumplido. Eso es lo que dice, pues, el versículo 3. Es toda mi complacencia. Pero ya había dicho David, ¿cuál era su complacencia? En el versículo 2. Descubra la complacencia de David, o sea, descubra el placer que quiere que se le cumpla en el versículo 2. Descubra la satisfacción que quiere que se le cumpla, la felicidad, el deseo ese que quiere que se le cumpla en el versículo 2. Descúbralo, o sea, léalo, descúbralo y regálemelo como respuesta, por favor. Y la pregunta es para todos los que están aquí conectados. Entonces, ¿cuál sería el placer? Versículo 2. Y es muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la complacencia? Le está hablando a su alma. Le está recordando a su alma cuál es su placer. Le está recordando a su alma cuál es su gusto, cuál es su satisfacción, cuál es su deseo. Ahí lo tiene. El placer, solo Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí, ahí lo tiene, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Analice esa frase. No hay para mí bien fuera de ti. Quiere decir que todo lo bien hecho, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo satisfactorio, todo lo llenador, todo lo que me realiza como persona, como hombre, como mujer, se encuentra solamente, únicamente, exclusivamente en Dios. Y en nadie más. Que cualquier otra cosa que venga, bienvenida sea, pero que nunca eso lo va a llenar, nunca eso lo va a satisfacer y nunca eso va a ser el cumplimiento de su placer. Porque le ha dicho a su alma, es que mi placer, mi gusto, mi alegría, mi paz, mi felicidad se encuentra solamente en Dios. Ese es el deseo expresado por la boca de David. Y en el versículo 3, parte final, pues dése cuenta que el placer se le cumplió, se le concedió. El gusto se le concedió. La satisfacción la está viviendo. ¿Por qué la está viviendo? Porque él está en Dios, está experimentando a Dios, está en comunión con Dios y no está solo. Porque está en compañía de los santos y de los que son justos. Por eso dice el texto, vuelvo y lo repito, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. De modo que yo quiero tener comunión con aquellos que busquen lo mismo que yo busco. Y si yo busco a Dios, pues por más que el otro sea mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi primo, mi abuelito o una persona cercana, si tenga la misma sangre corriendo por mis venas, pero si no está buscando en Dios, pues yo con esa persona no comunión yo no voy a poder tener. ¿Y por qué no? Porque no buscan lo mismo que yo busco. Entonces sentarme con ellos
personas que no tienen a Dios, será otra vez que me pregunten lo mismo. Y el tío, y el primo, y el sobrino, y raje del tío, y raje del primo, y raje de la sobrina, y raje de la abuela, y raje del papá, y raje del vecino, y raje de todo el mundo. Porque ¿a qué se sienta uno a hablar con gente que no tiene a Dios en su propia vida? Y si no es a rajar de los demás, pues entonces será hablar de el mal gobierno, hablar de la derecha, hablar de la izquierda. Qué cosa tan harta, tan aburridora eso. O si no será hablar de la situación económica, de que no hay trabajo, o si no será sentarme a victimizarme, o si no será sentarme a quejarme de la cantidad de dolores que yo puedo tener, o de la cantidad de frustraciones, o si no será sentarme a jactarme y a decir que yo sí y los demás no, que mis hijos sí y los demás no, que mis hijos son buenos, que mis hijos son perfectos, que mi familia es la mejor, que mi familia está en un pedestal, mientras que la familia de los demás está completamente loca, está completamente enferma, está pobre, no tiene ni qué comer, pobre gente, pobre hombre, pobre mujer. Sentarme a hablar con gente que no tiene a Dios en su vida. Pero sentarme a hablar con gente que sí tiene a Dios en su vida quiere decir que la palabra está en el centro. Quiere decir que el Espíritu de Dios está en el centro. Quiere decir que el nombre de Dios es glorificado. Quiere decir que el reino de Dios es establecido. Y quiere decir que la voluntad de Dios es hecha. Quiere decir que Dios es la prioridad en esa conversación. Entonces dése cuenta cómo conecta un versículo con otro versículo, una palabra con otra palabra. Y es la forma correcta de interpretar lo que usted encuentra en esos versículos. Versículo 4. La otra cara. Mientras que los que buscan a Dios, se acercan a Dios. Alguno dirá, sí, pero siempre va a faltar el centavo para el peso. ¿Quiere que se lo vuelva a explicar? Se lo vuelvo a explicar. Es que no se le olvide a usted cuál es el terreno en el cual usted está buscando de Dios. Ese terreno se llama mundo. Este mundo está gobernado por alguien que la Biblia llama el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que mantiene todo desordenado, vacío y en tinieblas. Usted está en el mundo y en el mundo la norma es la aflicción para la persona que no pertenece al mundo. Porque aquí usted está buscando de Dios en terreno agreste, en terreno hostil, en un terreno enemigo. Por eso usted siente que le falta el centavo para el peso. ¿Y cuándo ya no me va a faltar el centavo para el peso? Pues en el momento de gloria, en la glorificación. Ya no le va a faltar el centavo para el peso, mientras que esté aquí en la tierra, le va a faltar el centavo para el peso. Así tenga millones y millones y millones y millones de pesos, dólares, euros, lo que quiera. Le va a faltar el centavo para el peso. Siempre va a estar insatisfecho por alguna cosa que se le ocurra. Por eso hacemos como David. Más bien colocamos nuestro deseo, placer, gusto, satisfacción, felicidad, complacencia en Dios, en el Señor, y solamente en Dios y solamente en el Señor. Y ya. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi gusto, mi complacencia, mi felicidad en el dinero, el día que no lo tenga, si yo pongo mi gusto, mi felicidad, mi complacencia en la salud y el día que me duele la cabeza, si yo pongo mi gusto, mi felicidad, mi complacencia en algún prójimo o prójima y el día que ella no esté, o el día que esté enojado, o el día que ella no me salude, o el día que ella no me quiera ver, o el día que se muera, mientras que si yo pongo mi gusto, mi deseo, mi placer, mi felicidad, mi complacencia en Dios, pregunta, a mí Dios, ¿quién me lo quita? A mí Dios, ¿quién me lo toca? A mí Dios, ¿quién me lo arrebata? A mí Dios, ¿quién lo agarra y se lo lleva lejos de mí? Nadie. David es sumamente inteligente. Al resto se le quiere. Al resto se le aprecia. Al resto se le respeta. Al resto se le honra. Al resto se le cuida. Claro que sí. Al resto se le disfruta. Por supuesto que sí. Pero Dios es uno solo. Entonces, mientras que los unos tienen complacencia, deleite, satisfacción, felicidad, a los otros, versículo 4, se le multiplican los dolores. ¡Qué tremendo! Cuando va avanzando este proceso, nos damos cuenta que el justo termina siendo complacido y nos damos cuenta que el pagano resulta siendo adolorido. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Pero David no sirve diligente a otro Dios. Él lo dijo en el versículo 1. En ti
he confiado. Como diciendo, a mí nadie va a venir aquí a decirme que en el momento de la calamidad yo fui a buscar a otro Dios, o fui a buscar a otro ser para que me ayudara. No, yo vengo a buscar directamente a Dios. Yo no vengo a intentar llenar el vacío de mi alma, ni con el prójimo, ni con la prójima, ni con el dinero, ni con nada de eso. Yo vengo a llenar el vacío con el único que puede llenar los vacíos de mi vida, y es Dios. De modo que yo, dice David, no tengo dioses ajenos delante del Señor. De modo que yo no he incumplido ese mandato divino, solamente en Dios he confiado, pero se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, note. Libaciones, la libación como la oblación, como el holocausto, son tres cosas diferentes. Las tres cosas mencionadas en el libro de las ofrendas, de los 66 libros, ojo esto, de los 66 libros hay uno de los 66 que es el que más habla de ofrendas, diezmos, sacrificios, holocaustos, oblaciones, libaciones. Ese es el libro por excelencia. Todas esas palabras aparecen ahí repetidas. ¿Cuál es ese libro? Muy fácil responder esto, ¿no es cierto? Le voy a dar una pista. Tiene 8 letras. No le voy a dar más pistas. ¿Cómo se llama ese libro? Donde más aparece la palabra holocausto, donde más aparece la palabra oblación, donde más aparece la palabra libación, donde más aparece la palabra ofrenda, donde más aparece la palabra primicia, donde más aparece la palabra sacrificio. ¿Cómo se llama? Ahí lo tiene. Levítico. Levítico es un libro sumamente importante. Porque Levítico, un solo libro, donde aparecen todas estas palabras ahí condensadas, deja claro un principio. El principio del darle a Dios. Esto para los que todavía se quejan y todavía reniegan, eso de darle a Dios, lea Levítico más bien. En un solo libro está todo condensado acerca del darle a Dios, del sacrificar para Dios. Pero aquí dése cuenta que los paganos ofrecen su libación, que es una clase de ofrenda, y esa clase de ofrenda consiste en una ofrenda líquida que tiene que ser libada, o sea, que tiene que ser derramada en el altar. Como el aceite, por ejemplo, como el vino, por ejemplo, como la sangre, por ejemplo. Pero aquí, el animalito no estaba siendo ofrecido delante de Jehová de los ejércitos, sino que el animalito estaba siendo ofrecido delante de los dioses falsos. ¡Ah, qué tenaz! Porque aquel que se queja del diezmo, de la ofrenda, de la siembra, del holocausto, de la libación, de la oblación, del sacrificio, no le dará a Dios, pero por el otro lado le está dando su libación, su oblación, su holocausto, su sacrificio, su ofrenda, su diezmo, se lo está dando al diablo, se lo está dando a otro Dios, se lo está dando a otro que no merece esa honra, no merece esa gloria y no merece esa alabanza. Es que si no está adorando a Dios, estará adorando a otro. Analícelo, porque es un culto racional, es pura lógica. Si yo no estoy adorando a Dios, yo estaré adorando a otro. Si no estoy adorando únicamente a Dios, estaré repartiendo mi adoración entre una cantidad de ídolos y una cantidad de dioses falsos. Entonces aquí no adora a Dios, su complacencia no es Dios, pero su complacencia son los dioses falsos. A ellos les ofrece libaciones de sangre. Y dice David, yo no voy a ofrecer libaciones de sangre. Y dice David, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahora cuando dice, ni en mis labios tomaré sus nombres, lo que está diciendo es, yo a ellos no los voy ¿a qué? A ver quién llega. Cuando dicen mis labios no tomaré sus nombres, lo que está diciendo es yo a ellos no los voy a, continúe. Porque es exactamente lo que él está haciendo con Dios en el versículo 1. Guárdame, oh Dios. Guárdame, oh Dios, en esa frase de 2 palabras. Oh Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
¿Qué está haciendo en el versículo 1 cuando dice, oh Dios? ¿Qué está haciendo usted en la oración del Padre Nuestro cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos? Qué bien, qué buena respuesta, Denise, muy bien, excelente. Eso es invocar. ¿Qué es invocar? Es llamar. En el versículo 1, guárdame, oh Dios, ¿qué está haciendo? Mencionando a Dios, nombrando a Dios, está llamando a Dios, está invocando a Dios. Y dice el texto, en ti he confiado. Casi como si dijera, solo en ti, y después lo aclara. Ni en mis labios tomaré sus nombres, ni en mis labios. Es decir, no los voy a llamar, no los voy a invocar para que me ayuden a nada. Eso es lo que está diciendo. Dese cuenta como el versículo 1 tiene que ver con el 2, con el 3, con el 4, pero el 4 tiene que ver con el 3, con el 2 y con el 1. Es la manera correcta de leer la Sagrada Escritura, la manera correcta de analizarla y la manera correcta de interpretarla. Entonces aquí nos quedamos con un David que en el versículo 1 está hablando con Dios, en el versículo 2 está meditando, o sea, hablando consigo mismo, en el versículo 3 él está expresando su placer cumplido y en el versículo 4 está diciendo, mientras que lastimosamente aquellos que no adoran a Dios, sino que adoran a otros dioses falsos, dioses con D minúscula, pues se le multiplicarán los dolores a todos ellos. Y yo no voy a ofrecer lo que ellos ofrecen a los demonios y yo no voy a invocar lo que ellos invocan. Mi invocación será solamente para Dios y mis ofrecimientos, mis ofrendas, mis diezmos, mis primicias, mis holocaustos, oblaciones y libaciones serán solamente para Dios porque Él es el placer de mi alma. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy, gracias por esta enseñanza, por este mensaje. Que tu nombre reciba toda la gloria, Señor Dios. Que otra vez yo reaprenda a ponerte a ti como la prioridad de mi vida. No solamente en el dicho, sino en la oración que hacemos todos los días, Señor. Que se vea, que se note que realmente tú eres la prioridad de mi vida. Toma tú el control, Señor Dios, de nuestra espiritualidad. Céntrala, madúrala, hazla fuerte, hazla firme. Y entrego esta exposición en tus manos, mi Dios, para que sea de edificación de todos aquellos que la escuchen, tanto los que estuvieron en esta noche conectados, como los que después tendrán contacto con estas palabras cuando se les comparta el link. En tus manos los entrego, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.